Gracias, gracias. Bueno, primero que nada, muy agradecido de la invitación que me hace la doctora Correa de estar en estos espacios y poder compartir los conocimientos que a lo largo de los años uno va adquiriendo. Y que quiero retomar efectivamente, como ella señaló, el tema del estudio permanente que uno debe tener sobre la materia, ¿no? En lo personal he estado vinculado al arte, empecé con fotografía, luego decidí especializarme en museos, soy museólogo, y con el doctorado en patrimonio cultural. Esa es mi especialidad. Pero nos convoca hoy la idea de, digamos, de estar aquí, de la propuesta de la doctora Correa, es tratar el tema del turismo y el museo. ¿Qué relación puede haber? Si bien es cierto, yo no soy especialista en turismo, pero el hecho de estar inmerso en el estudio del patrimonio cultural histórico y de los museos, uno se ve en la necesidad de investigar sobre otras áreas que se vinculan al tema de la cultura. Entonces, repito, nos convoca hoy el tema del turismo y el museo, pero son dos ciencias separadas, se estudian por separado, pero tienen conexión. Por supuesto, si vamos a hablar de museo o de museología, debemos comenzar, en primer lugar, a definir eso, a definir la museología como ciencia. ¿Qué es la museología? Bueno, es la ciencia que se encarga de estudiar el desarrollo de los museos. Porque nosotros, si no conocemos, no entendemos en esencia qué es el museo, en qué consiste un museo, cuál es su origen, difícilmente podemos sacar provecho, ¿verdad?, de la gestión del mismo. De allí la importancia de referirnos al pasado. Por ejemplo, el museo tiene su origen en el coleccionismo. Si los coleccionistas no hubiesen aparecido en la sociedad, probablemente el museo no habría aparecido. Y la mejor referencia que tenemos, digamos, de lo que puede ser el origen del museo, nos remonta a la Revolución Francesa. Tenemos que recordar que en Europa, sobre todo, habían reinados, ¿ok? Habían príncipes, habían duques. Estos personajes, eh, digamos, de alguna manera recorrían el mundo y obtenían objetos que para ellos eran curiosos, o simplemente habían, digamos, gestores del arte, ¿verdad?, como los pintores que hacían retratos, hacían paisajes, hacían bodegones, ¿verdad? ¿Qué son los bodegones en el arte? Son aquellos trabajos de pintura en el que se recoge, digamos, una mesa llena de comida, frutas, pan, etcétera. Naturaleza muerta es el producto de la caza que hacían estos aristócratas, perdón, luego de la caza querían ostentar lo que habían cazado. Buscaban un artista y plasmaban esa cacería. ¿Okay? Eso es la naturaleza muerta. Y por supuesto los retratos de toda la descendencia de esa aristocracia. Eso lo mantenían en sus espacios lujosos, en sus palacios, ¿verdad? El Louvre, como se conoce hoy día, que es el museo de Francia, era un palacio. Cuando se da la Revolución Francesa, quienes iban allí a observar, a mirar lo que tenían, eran personas seleccionadas muy cercanas al círculo principal de estos príncipes o de estos duques. Pero con la Revolución Francesa se da un cambio, ¿verdad? Y cae la monarquía. Al caer la monarquía, entonces quienes, digamos, asumen el nuevo gobierno, deciden que toda esa colección que está allí debe ser mostrada libremente a todo el pueblo. Y es así como surge el museo. Posteriormente, en los alrededores de Europa, al ver lo que había pasado en Francia,
Recuerden que en la Revolución Francesa se da la decapitación de los reyes. Entonces, en los otros países de Europa, para no llegar a lo que había ocurrido en Francia, comienzan a hacer cambios también y comienzan a abrirse, ¿no? Y las colecciones privadas de estos aristócratas pasa a ser una exposición para todo el pueblo. ¿Qué ocurre? Que estas exposiciones obviamente no tenían un orden concreto, sino era un lugar, un gabinete donde tú te puedes encontrar de todo, pinturas, qué sé yo, por ejemplo, objetos religiosos, te podías encontrar con algo relacionado a la arqueología, por ejemplo, piezas de distintas índoles. Al pasar el tiempo, ¿verdad?, los museos comienzan, digamos, a revisar cómo es la mejor manera de presentar todo lo que ahí se contiene. De ahí nace la museología. A partir de allí comienza una serie de desarrollo, ¿verdad?, en todo el mundo, y se comienzan a especializar los museos. Al mismo tiempo, digamos, ya dando un salto al siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, una vez que Europa está destruida, surge las Naciones Unidas, surge la UNESCO y surge una institución denominada ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, que a su vez es lo que se encargan de la conservación del patrimonio cultural. Y comienzan a organizarse y en el mundo a reunirse y conforman esta institución para ir estudiando y analizando cuál es la mejor manera de proyectar a un museo. Por eso que año tras año, cada cierto tiempo, se hace una reunión internacional y se analiza cómo van el desarrollo de los museos en el mundo y surgen nuevos conceptos. Por ejemplo, el último concepto de museo se hizo en Praga en el 2022. Hay otros conceptos del 72, del 76, incluso más atrás, por supuesto, del 56, pero este es el último. Y fíjense lo que se considera un museo. Una institución sin ánimo de lucro. ¿Okay? No es la función enriquecerse con el museo, lo cual no quiere decir que los museos no puedan, digamos, cobrar una entrada para ver la exposición, porque eso ayuda de alguna manera a la manutención del museo, pero eso no es realmente suficiente para ello. Pero lo importante es que no tiene como fin el lucro. Ajá. Entonces es permanente y al servicio de la sociedad. Investiga. Eso es importante. Un museo no solamente es un espacio para mostrar cosas. Vengan a ver esto. No, el museo tiene como finalidad investigar. No solamente el personal del museo, sino todos aquellos investigadores interesados en el patrimonio pueden hacer uso de las colecciones de los museos para hacer sus investigaciones y hacer sus posteriores publicaciones de libros. Entonces, investiga, colecciona. Un museo debe tener una colección. ¿Okay? Conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Recordando que el patrimonio material tiene que ver con los bienes muebles e inmuebles, y el inmaterial tiene que ver más que todo con, digamos, el pensamiento, la cultura, el folclore, las manifestaciones culturales de cada pueblo, ¿okay?, que se pueden hacer, digamos, en los espacios de los museos se pueden presentar esas ideas. Por supuesto, abierto al público, no, un museo no debe estar cerrado, abierto al público, accesible e inclusivo, ¿ok? O sea, no se debe de ninguna manera pensar que en un museo alguien puede entrar y otra persona no puede entrar porque piense diferente, ¿no? Entonces, por eso se habla de inclusivo, de ese carácter, ese concepto, ¿no? También fomenta la diversidad
la sostenibilidad, clave, y con la participación de las comunidades. Los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimiento. La idea de visitar un museo, ¿verdad? Al final pasa por esto, ¿no? Por reflexionar, por entender qué estamos observando y qué nos está transmitiendo esa idea, que puede ser una idea muy antigua del pasado o puede ser algo muy presente si hablamos de arte. La siguiente. Entonces, fíjense, las salas de exposición, lo que se considera un museo, las salas de exposición que con carácter permanente mantienen las bibliotecas públicas y las colecciones de archivos. Las bibliotecas tienen un material importantísimo como patrimonio cultural, ¿verdad? Histórico, documentos históricos, los libros son una colección importante, un medio de conocimiento. Entonces la biblioteca puede ser considerada dentro de ese concepto de museo. Los monumentos históricos, sus partes o dependencias, tales como los tesoros de las catedrales, lugares arqueológicos o naturales, si están abiertos al público, por supuesto, los jardines botánicos y zoológicos, acuarios, viveros y parques naturales. Por ejemplo, este espacio donde estamos nosotros ahora, ¿verdad? Esta edificación es un patrimonio tangible, ¿verdad? Inmueble, está muy ligado a la historia del desarrollo de la ciudad de Valencia. Entonces, esto puede ser considerado, por supuesto, un museo, porque a partir de aquí podemos rescatar toda una historia de, por ejemplo, personajes que hicieron vida pública en la ciudad y que estuvieron en estos espacios, más allá del objeto. ¿Okay? Y lo otro importante a entender de los museos es su naturaleza. No todos los museos son iguales, ¿okay? Y cada uno tiene una naturaleza. Tenemos el Museo de Arte, por supuesto, ya la palabra lo indica, su naturaleza es el arte, su objetivo y su fin es las artes visuales principalmente. Coleccionar obras de arte, escultórica, fotografía, pintura, dibujo, grabado, etc. ¿Ves? Los museos de historia, que son los que contienen en sí, ¿verdad? Todo digamos, un reconocimiento del pasado. Por ejemplo, vuelvo y repito, este espacio donde estamos actualmente, conocido como el Cabán, o el Museo de Historia Casa Páez. Fíjense que Casa Páez tiene esa característica, Museo de Historia Casa Páez, o Museo de Historia Casa de la Estrella, por ejemplo. ¿Qué conseguimos en el Museo Casa Páez? La historia. ¿La historia de quién? Bueno, principalmente de Páez, pero es que no solamente es de Páez, sino que además, digamos, en sus espacios, en sus alrededores, hay un diálogo, digamos, muy rico, porque nos encontramos, por ejemplo, al entrar a la Casa Páez, nos encontramos con una pintura mural. Entonces, a su vez, eso nos lleva a reconocer la historia del arte en la ciudad, porque cuando empezamos a indagar quién hizo las pinturas murales que están en la Casa Páez, nos encontramos que el autor es nada más y nada menos que Pedro Castillo. Bueno, algunos dirán, ¿quién es Pedro Castillo? Bueno, Pedro Castillo fue el abuelo materno de Arturo Michelena. Y alguien pudiera ser, ¿no? Alguien a lo mejor no sabe quién es Arturo Michelena. Bueno, es uno de los pintores más importantes del siglo XIX venezolano, quien fue galardonado y premiado nada más y nada menos que en París, que París era el centro, a ese momento, el siglo XIX, el centro de poder del arte. Aquí tengo que abrir un paréntesis porque hay que hablar que siempre ha existido en la evolución de las civilizaciones y de la sociedad, han habido centros de poder, tanto político como económico como cultural. En algún momento, Italia fue el centro de poder del arte. ¿Okay? Luego fue París, Francia, pero París principalmente, centro de poder del arte. Hoy día, el centro de poder del arte está en Nueva York.
Entonces, son cosas que van ocurriendo a lo largo del tiempo y de los años. Entonces, vuelvo y repito, nos conseguimos que el Museo de Historia Casa Páez no solamente nos habla de Páez, sino también nos dialoga sobre la evolución del arte, porque nos permite ir a conocer quién fue Pedro Castillo, quién fue Arturo Michelena, porque haberse ganado una medalla de oro en París, donde estaba el Centro de Arte, no es nada, digamos, sencillo. O sea, es un tema de altura, ¿okay?, que hay que reconocer. Y a partir de allí comenzamos a encontrar una serie de ideas dentro de ese museo de historia. Por supuesto, también nos encontramos con objetos. Por ejemplo, está el sable de José Antonio Páez. Están proyectiles de artillería de cañón que fueron empleados tanto en el proceso de conquista como durante el proceso de independencia. Están allí. Ahora, no se trata solamente del objeto del proyectil, sino que a partir de ese proyectil, a partir de ese objeto, podamos ir construyendo una narrativa de ese proceso histórico. Igual el Museo de Historia Casa de la Estrella, que por cierto, debo decirlo, ese nombre que se le dio a ese museo, digamos, desdice mucho o borra la verdadera importancia, el verdadero contenido que hay allí en esa edificación. Porque el Museo de Historia Casa de la Estrella surge a raíz de la conquista, por supuesto, ¿verdad?, de la fundación de la ciudad. Digamos, tenemos entendido que Valencia fue fundada en el año 1500, ¿verdad? Pero el museo, ese espacio, ese edificio, se edifica más o menos en 1664 como un hospital. Pero ya ahí comienza una historia, ¿ve? El Hospital San Antonio de Padua, que después, cuando comienza el proceso, fíjense cómo uno va construyendo la narrativa a partir de ese pequeño edificio que está al final de aquí de la calle Colombia. Resulta que cuando comienza el proceso de independencia, resulta que ahí en ese edificio, en 1812, llegan los congresistas, los diputados, para redactar la primera constitución. Una vez que firmamos la independencia en 1811 y Valencia se convierte entonces en el centro de poder político de Venezuela, allí se redacta la primera constitución. Entonces ya surge otra narrativa que vamos reconstruyendo. Luego tenemos que más adelante, en 1830, también allí se reúnen y se da la constituyente de 1830, que va a romper con la idea bolivariana de la unión, ¿verdad?, de lo que fue la República de Colombia, conocida por muchos de los jóvenes como la Gran Colombia, pero realmente es República de Colombia. Bueno, lo cierto es que todo esto nos va dando, vamos reconstruyendo. Entonces, Casa de la Estrella, por ejemplo, no dice, cuando tú escuchas ese nombre, Casa de la Estrella, no te invita a entender qué hay ahí. ¿Okay? De hecho, muchas personas llegan y se imaginan que eso tiene que ver con otra cosa. Al salir de allí, salen realmente emocionados de todo el contenido histórico que tenemos. Entonces, esos son ejemplos que les estoy dando de museos de historia. Museos de arte, bueno, en primer lugar tenemos el Museo de Arte de Valencia, que está en la Avenida Bolívar. Está dedicado profesionalmente solo al arte. Tiene una colección importantísima, desarrollada a partir de 1948 más o menos, de lo que es el Salón Michelena. ¿Okay? Se fue construyendo allí una colección con todos los premios. Y claro, después hubo artistas que hicieron donaciones, ¿no?, al museo, y entonces está especializado en arte. Ahí encontramos dibujos, grabados, pintura, fotografía, escultura, instalaciones, videos, de todo. Es un museo realmente importante. Ahora, actualmente, se acaba de reactivar en el estado, o rehabilitar, el Museo de la Cultura, que está en la Independencia con Paseo Cabriales, que fue donde se acaba de reiniciar el Salón Michelena el año pasado.
65 Salón Michelena, es un edificio moderno, ¿verdad?, que fue diseñado por Jorge Castillo especialmente para el arte, como un espacio para el arte moderno. También están los museos de naturaleza antropológica. Por ejemplo, si nos situamos en el caso nuestro de Carabobo, tenemos el Museo Parque Arqueológico Piedra Pintada, por ejemplo, ¿okay?, que está al aire libre. Tenemos aquí cerca, también en la Sublet, la Casa de los Celis, en donde hay, digamos, se estableció o hay una pequeña colección antropológica y arqueológica de producto del trabajo que se realizó en los años 60 en la cuenca del lago de Valencia, donde se encontraron cementerios de los pueblos originarios, ¿okay?, principalmente por la arqueóloga Enriqueta Peñalver. Y también existen los museos de ciencia y tecnología, específicamente. No tenemos en Valencia, en Carabobo, un museo de ciencia y tecnología, pero en Caracas sí tenemos museos de ciencia y de tecnología. Y por supuesto están los museos interdisciplinarios. Había olvidado dentro de los museos de arte nombrar al gabinete del dibujo y de la estampa, que está por la Andrés Eloy Blanco, detrás de la plaza Andrés Eloy Blanco, son los Colorados, que es producto de un coleccionista privado, del señor Toppel, ¿no? Y actualmente está a cargo de su esposa, Cora Toppel, Páez de Toppel. Es una colección específicamente de dibujos y de grabados. Este coleccionista, a lo largo de los años, apasionado por esta manifestación artística, fue adquiriendo obras, ¿verdad? O sea, cuando digo adquiriendo es comprando obras para gusto personal, pero luego de su muerte y teniendo una colección tan grande y tan amplia, decide la familia diseñar un espacio para crear el Museo del Dibujo y de la Estampa. Es un espacio, digamos, de administración privada, pero que también está abierto al público. Luego tendríamos la Galería Braulio Salazar, también por la avenida Andrés Eloy Blanco, que es una dependencia de la Universidad de Carabobo. Principalmente es una galería de exposición, una galería de arte, pero la Universidad de Carabobo también, como institución, a lo largo de los años, ha ido adquiriendo obras de arte y tiene una colección también muy importante, que debe ser estudiada, investigada y catalogada. Entonces, eso nos da una idea. Por supuesto, cuando tú te ubicas, por ejemplo, si yo tengo la Casa Páez y entiendo que su naturaleza es histórica, o la Casa de la Estrella, su naturaleza es histórica, yo no voy a tomar la Casa de la Estrella para exponer obras de arte, por ejemplo. ¿Okay? No tiene sentido. Digamos, rompe con el contenido propio histórico de esa edificación, ¿verdad? Y luego que lo que puedo hacer es causarle daño más adelante a su edificación. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros entender cómo gestionar, ¿no? Una vez que definimos esto, ¿okay?, que es algo que se viene debatiendo año tras año, entonces eso nos ayuda a gestionar mejor el museo. La siguiente, por favor. ¿No hay más? Ok, entonces vámonos al otro archivo. Es un museo de arte, el museo al aire libre, correcto, en el viñedo, ¿no? Correcto. Y específicamente de obras tridimensionales, esculturas. ¿Okay? Claro, por supuesto. De hecho, claro, toda la universidad, toda la ciudad universitaria en sí tiene también obras de arte. Pero lo que tú acabas de decir es muy, muy importante, el museo comunitario. Ese es un concepto que se viene desarrollando a partir de los años 80, más o menos, porque es importante que las comunidades que están alejadas de los centros, digamos, de las ciudades, de las capitales, también puedan desarrollar
su historia a través del museo. Tú, por ejemplo, cuando tú fundas un barrio, ¿verdad? Vamos a poner barrio El Carmen. Resulta, bueno, que como suele ocurrir en nuestra ciudad, toda esa zona del sur fueron producto de invasiones. Ah, bueno, pero una vez que se comienza la fundación, surge una comunidad, surge un liderazgo, el que empieza a buscar la forma de que se haga la cloaca, el que comienza a organizar para que se haga una cancha de basquetbol o una canchita de béisbol. Son líderes naturales, ¿verdad? Entonces tú, en esa comunidad, y por supuesto, hay artistas, hay cultores, entonces tú en esa comunidad tú puedes, en un espacio determinado, crear ese museo y de repente, bueno, el barrio del Carmen de repente creo que se fundó por ahí por los años 60, ¿verdad? Estamos en el 2024, muchos de sus fundadores ya no están vivos. Bueno, pero a partir de ahora tú puedes construir, y las fotografías, porque tú vas haciendo fotografías del barrio, del carnaval, de la inauguración de la cancha de basquetbol. Entonces tú puedes ir construyendo, reconstruyendo, mejor dicho, la historia del barrio y realzando a estos personajes que ayudaron a que la comunidad surgiera, ¿verdad? Que tuviera un buen desarrollo. Entonces de repente te consigues una tacita de peltre que era la que usaba uno de los líderes deportistas más importantes del barrio, pues que el que más manejaba las cosas. Entonces, no es el objeto, no es la taza en sí, sino que la taza te permite reconstruir esa narrativa para entonces hablar de los personajes. Entonces, el museo comunitario es muy importante. Ok. Ah, pero antes, perdón, la imagen, una imagen esta. Ahora bien, ¿qué pasa con los museos? Existe un círculo vicioso del museo que tiene que ver con estos tres elementos. Poca proyección, falta de reconocimiento y escaso financiamiento. Esa es una realidad que nos baña a nosotros en nuestro país, en Venezuela, en nuestra ciudad, pero también ocurre en otros países, incluso en Europa. En Europa hay muchos museos privados, pero en realidad se sostienen porque hay grupos de personas que se conforman como círculos de amigos, como filántropos que aportan, son personas que tienen mucho dinero y de alguna manera eso también, además de que se apasionan por el arte, por poner un ejemplo, si fuera un museo de arte, bueno, también saben que aportando eso en los impuestos va a haber una disminución de pago de impuestos. Entonces, a partir de allí hay un financiamiento para poder sostener el museo, para poder tener el personal profesional que se requiere, porque por ejemplo, si nos situamos en el tema del museo de arte, vuelvo y repito, no se trata solamente de que tú muestres esa pintura, sino que esa pintura debe conservarse, debe protegerse, ¿ok? Entonces la conservación, el cuidado, el mantenimiento o la restauración debe hacerse. Y eso ha sido un aspecto bastante difícil dentro de los museos y dentro de las ciudades, reconocer la importancia del aporte presupuestario para poder mantener, ¿verdad?, los museos, poder restaurar, poder conservar, que es la parte más importante. Ahora sí, vámonos al otro. Esto nos lleva, entonces vamos a enlazar ahora el tema del museo con el turismo, ¿ok? Porque, vuelvo y repito, yo no soy especialista en turismo, pero sabemos y entendemos que el turismo principalmente es una actividad de ocio, entendiendo la expresión, la palabra ocio de buena manera, ¿okay?, que realmente de eso se trata, en donde un ciudadano, un individuo, un grupo de individuos decide en un momento dado salir de su espacio natural de trabajo y recorrer otros espacios para recreación, para, digamos, divertirse. Entonces, salgo de mi barrio, de mi urbanización o de mi ciudad, me voy a otra ciudad, por ejemplo, salgo de Valencia, me voy a Barquisimeto, tengo un periodo de tiempo, 5 días de vacaciones, entonces me voy a recorrer otras cosas para
divertirme. Más o menos eso es el concepto de turismo. Por supuesto que hay turismo local y hay turismo internacional, o sea, personas que van a otros países, ¿verdad?, a hacer ese trayecto de recreación. Y al mismo tiempo el turismo, que se ha venido también estudiando, porque por eso existe varias instituciones dedicadas a eso, existe mucha bibliografía referida a eso, se dan cuenta de que hay varios tipos de turistas realmente en el mundo. Está el turista, por ejemplo, que le gusta solamente la aventura. Está el turista que solamente le gusta, digamos, ir a comer a un restaurante. Ahí está el turista que le gusta ir de compras. Está el turista que solamente quiere estar en una piscina, en una playa, ¿verdad? Y está el turista cultural, que aquí es donde hacemos el enlace del tema museo y turismo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si nosotros tomáramos nuestra ciudad, ¿okay?, Valencia, esto es el centro histórico, este es el río Cabriales, esta es la parroquia San Blas. Si lo delimitamos aquí lo tienen en este museo y el Fundatur lo ha venido haciendo correctamente, y la alcaldía de Valencia tienen muy bien delimitado sus recursos en relación al patrimonio en la ciudad. Aquí, por ejemplo, tenemos un circuito cultural, nada más aquí, de mucho interés. Ahora, en primer lugar, si nosotros, porque el turismo, además, debemos decir, contribuye a la economía, porque en la medida que yo me traslado a otro espacio a hacer ese recorrido y esa recreación, en esa medida yo tengo que, de alguna manera, derogar un dinero para comer, para comprarme unos zapatos nuevos, para entrar a un museo, etc. Entonces la economía se reactiva. Ahora, para que eso ocurra, si nosotros estamos pensando, que creo que ese es el camino que estamos transitando hoy en día, que se está construyendo, que nuestra ciudad puede ser un centro de turismo, entonces debemos resaltar y mejorar este circuito. Por ejemplo, este circuito que yo les presento aquí arranca en San Blas, en la Plaza José Antonio Páez. ¿Okay? Es la calle Colombia, es la calle Páez, esta es la calle Independencia. Aquí está el Museo de la Cultura. Aquí está la Plaza Bolívar. Nosotros estamos aquí más o menos. Aquí, de hecho aquí está la catedral y aquí está el Cabán. Aquí tenemos la biblioteca, tenemos el teatro, tenemos el museo, tenemos la iglesia San Francisco, el centro de interpretación histórica de la Universidad de Carabobo, el teatro, la Casa de la Estrella, está por aquí, etcétera, ¿no? ¿Okay? Aquí está enumerado, de hecho, son 17 espacios, lugares que son potencial turístico cultural. Entonces, bueno, este es un tema que los turistas tienen que saber que esto existe. Entonces, hay que buscar la manera de que esto se proyecte. Pero también están los operadores turísticos, que a su vez tienen que hacer un enlace con las instituciones, conocer bien estos aspectos, para ellos entonces hacer la oferta a sus clientes potenciales. Entonces es así como lo conseguimos. Por ejemplo, incluso dentro del turismo cultural se ha llegado a una clasificación. Por ejemplo, tenemos el turista de estética, o sea, que su visión en la estética tiene que ver principalmente con el arte. Tenemos el turista urbano, el turista urbano, cuya finalidad o su pasión es recorrer ciudades, ¿verdad?, de interés, históricas, industriales incluso. ¿Okay? Por cierto, al urbano es uno de los que le gusta ir de shopping. Entonces, eso hay que irlo analizando, hay que irlo estudiando. Tenemos el turista explorador, ¿verdad?, o aventurero. Este es el que decide, por ejemplo, adentrarse en una montaña o irse
al Parque Arqueológico Piedra Pintada. El Parque Arqueológico Piedra Pintada, no sé si todos saben en qué consiste ese museo. ¿Hay alguien que desconozca qué es el museo, que lo desconozca, que no sepa qué es el Parque Arqueológico Piedra Pintada? ¿Alguien no lo sabe o todos sí lo saben? ¿Ustedes por aquí no lo conocen? ¿Tú sí? ¿Y allá? No, ¿verdad? Que el Museo Piedra Pintada, el Parque Arqueológico Piedra Pintada, es un museo que es del estado Carabobo, está por Vigirima, por Tronconero, y es una zona montañosa donde te consigues a lo largo del camino de la montaña por lo menos 5 estaciones en donde vas a encontrarte con rocas que tienen nada más y nada menos que unos grabados en la roca que son hechos por los pueblos originarios, ¿verdad? Los primeros pobladores de esta región. Y eso va desde allí, pero eso recorre toda la montaña hasta llegar a Puerto Cabello. Puerto Cabello y luego Naguanagua también, porque los pueblos originarios recorrían, ¿verdad?, todos estos espacios. Entonces, son huellas. A partir de esa huella, de esas rocas, entonces tú empiezas a reconstruir, ¿verdad?, la historia de esta región y tu identidad, por supuesto. Entonces, el aventurero, el explorador aventurero, eso puede serle de mucho interés. Ahora, si yo, como gestor de ese espacio, tengo ese museo descuidado, ¿verdad?, entonces no voy a lograr atraer turismo a ese espacio. Lo otro que yo debo decir aquí, que ahí es donde está digamos, una de las contradicciones y donde juega un papel, digamos, un poco peligroso el tema turismo, es que cuando se hace, digamos, muy famoso o se convierte en moda hacer turismo determinado, por ejemplo, el relacionado con las huellas de los pueblos originarios, como son los petroglifos, se corre el riesgo de que el propio turista termine causándole daño, ¿verdad? Y podamos perder esa huella. De hecho, eso estuvo ocurriendo durante la pandemia. Ocurrió una alarma porque resulta que algunos pobladores cercanos que conocían estos espacios hace mucho tiempo vieron que eso era una posibilidad de ellos, digamos, tener ingresos, y de manera privada comenzaron a convocar gente para hacerles recorrido y le cobraban por hacerles el recorrido, ¿no?, sin ser gestores propiamente turistas. Y además de eso, entonces ellos comenzaron a intervenir esas huellas y a pintarlas, y eso le causa daño a esa huella. Además de eso, propiciaban que la gente le vendían la idea de que si tú tocabas la roca ibas a llenar de energía, entonces se montaban sobre la piedra, saltaban, etcétera, cosa que, digamos, una gestión grave. O propiciaban, luego del paseo, hacer una comida cercana, o sea, prender fuego, hacer comida, desperdicios, etcétera. Ese es el riesgo que hay si el turismo no se controla, no se cuida, no se supervisa, puede terminar causando mucho daño. Entonces, debe ser organizada, debe ser controlada. Bueno, tenemos el turista rural que ya va digamos, a espacios más lejanos que son poblados, pero que son de gran interés también. Por ejemplo, digamos aquí en Carabobo, pudiéramos hablar de Puerto Cabello, de Chirgua, de Bejuma, porque son zonas alejadas, rurales, pero que podemos encontrar, digamos, podemos encontrar una manera de recrearnos muy importante. Tenemos el turista cultural indígena que se concentra principalmente en conocer de poblaciones indígenas y conocerlos en directo, tener relaciones con ellos, conversar, ver sus artesanías, etcétera, etcétera. Tenemos también el turista peregrino, ¿verdad? Digamos que y el peregrino y el espiritual. Aquí en Valencia, por ejemplo, se está haciendo un trabajo importante con lo que tiene que ver con el paseo de José Gregorio Hernández. Tenemos la catedral, tenemos la iglesia de San Francisco, etcétera. Entonces,
La catedral, por ejemplo, tiene obras de arte de mucho interés de la colonia. Además, hay otros aspectos que no se hablan mucho, pero que pudieran convertirse, si se hace un buen trabajo, se ponen de acuerdo entre la iglesia y los gobiernos locales. Resulta que la catedral tiene unas catacumbas donde hay osamentas. ¿Ok? Eso puede ser, en otros países en Europa se hace, se visitan, se recorre esas catacumbas. ¿Ok? Eso es un potencial que tenemos aquí, perdón. Este, eh, ¿Qué más? Bueno, eso en la parte religiosa. En la siguiente lámina. Bueno, tenemos el turista literario, tenemos el turista, ajá, dice aquí, sí, pero la palabra es epicúrico, epicúrico, gastronomía. Aquí también en Valencia se está dando el tema de la gastronomía. De hecho, mucha gente que está estudiando, por ejemplo, la gastronomía colonial, ¿verdad? Propia de Venezuela, del siglo XIX, y la está desarrollando y la está presentando. Por ejemplo, próximamente va a haber una actividad, y aprovecho de decirlo, en la Casa Páez, y ahí se va a presentar la torta bejarana, por ejemplo, que es de la colonia, que dice, según algunos historiadores, era una torta que le agradaba mucho a Simón Bolívar. Bueno, pero aquí tenemos un esquema, ¿verdad?, que nos señala, de alguna manera, visualmente, el potencial, ¿verdad? Si nos vamos, por ejemplo, a este extremo, este es el turista cultural, digamos, que tiene una clara idea de lo que está buscando y por lo tanto es una minoría frente al turista, ¿verdad?, de visitas culturales fortuitas. O sea, tú sales y por casualidad te consigues con el museo y entras. Entonces, o entras a una exposición de arte, pero no lo habías planificado. Pero está toda esta gama, ¿verdad?, que te va demostrando que hay un potencial muy pequeño de especialistas interesados en la cultura, pero que no se puede negar que es importante tomarlo en cuenta y que hay que diseñar programas dirigidos específicamente a estos turistas. Entonces tenemos el turismo patrimonial, turismo de arte, el turismo rural y tenemos el turismo urbano. Vamos a hablar hasta allí. Vamos a las imágenes que te dije, las fotografías. Quisiera mostrarles un ejemplo. Todas ellas. Pero vamos a la anterior a esta. Puedes abrir estas 5 al mismo tiempo. Ok. Si quieres dejar esto. Fíjense, como empezamos hablando del museo y de la museología como ciencia y el nacimiento del museo a partir del coleccionismo. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de principios del siglo XX, de cómo se trabajaba un museo. Fíjense lo aglomerado, ¿verdad?, de todo lo que está allí expuesto, ¿no? Es una concentración, digamos, si se quiere, un poco brusca. Pero bueno, estaba, el tema de la museología estaba en sus pininos, ¿verdad? La siguiente imagen. Ajá. Esto es un ejemplo distinto, contrario, ya de tiempos más actuales del siglo, digamos ya de la década del 90. Este es el Museo de Bellas Artes de México. Entonces fíjense que la organización de la muestra está, digamos, mejor dispuesta. La siguiente imagen. Este es otro ejemplo, este es del Museo de Bellas Artes de Argentina. Fíjense, estas son columnas, ¿no? Y fíjense, ponían obras en todas partes y a gran altura, por eso le daban esta inclinación para que el espectador pudiera observar la pieza, pero realmente es un conglomerado de cosas que difícilmente podía ser agradable, porque el otro asunto de la museología y del museo es que tú tienes que hacerle muy agradable la visita
del público, ¿okay? Que cuando entre se lleve una experiencia no solamente visual, sino sensorial, ¿no? De interés. La siguiente, otra, esta. Este es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que es la nueva museología. Fíjense que los espacios son más limpios, se juega por un lado con falsas paredes, además hay un apoyo textual que introduce al espectador sobre el tema que se está exponiendo, ¿verdad? En algunos casos puede ser sobre la obra en particular o sobre toda la muestra. Normalmente este texto lo desarrolla un investigador, un curador que se encarga de revisar qué es lo que se va a exponer, ¿verdad? Decide escoger, investiga al autor, investiga la técnica y genera una narrativa. ¿Qué ocurre con esto? Que en la nueva museología, el museo es como un libro, como el diseño editorial de un libro, ¿okay? En donde tú, digamos, vas a entrar y te vas a encontrar con cada página, se manejan los conceptos, aquí entra de mucha importancia, entra en juego el diseño gráfico, escoger una tipografía agradable, con un interlineado que permita hacer una lectura fresca, se juega con fondos de pintura, o sea, aquí incluso está inmerso el concepto propio del arte, o sea, en la figura y fondo, el ritmo, ¿ok? Entonces eso le da al espectador, al visitante, le da una frescura y se siente realmente inmerso y muy agradado, porque es como entrar dentro de un libro. No sé si tengo otra allí. Ajá, la carpeta que dice, si quieres darle selección, selecciona todo y lo pones en presentación previa. Este es un ejemplo de una exposición cuando yo estuve dirigiendo el Museo de Arte Valencia, que, como les decía, tiene una colección de arte relacionada con los premios Michelena, y en ese momento yo tomé la decisión de exponer, que no se había hecho, todas las obras tridimensionales de la colección. Y mientras yo voy hablando, tú puedes ir pasando. Para esta exposición, yo, digamos, busqué apoyo de otros especialistas, ¿okay? Porque el museo, una de las características del nuevo museo es que tiene que tener un personal, ¿verdad?, específico para cada área. Debemos tener un personal de seguridad especializado, ¿okay? No es que simplemente un funcionario policial, no, es una seguridad que tiene que estudiar el museo, la museología, lo que está cuidando, lo que hay aquí adentro. Tiene que saber de conservación, de preservación. Entonces, es un personal especializado. El nuevo museo debe tener un diseñador gráfico, justamente que va a apoyar en el levantamiento de los textos que van a apoyar la exposición o el catálogo. Debe tener un equipo de educación, o sea, un departamento de educación, gente especializada en educación. ¿Por qué? Porque a partir de esta exposición, cuando yo invito a un grupo especializado, porque están las visitas fortuitas, pero yo puedo organizar las visitas guiadas, entonces yo con el equipo de educación y dependiendo de la segmentación de la visita, si son niños, si son jóvenes, si son adultos, si son especialistas, entonces el departamento de educación diseña mecanismos para que esa visita tenga una experiencia acorde a su condición. Por ejemplo, si es de niño, se determinan algunas cosas lúdicas, algunas actividades lúdicas. Un ejemplo, saliéndome de esta exposición, entrando en el tema patrimonio cultural histórico. Cuando nosotros invitamos, por ejemplo, a un grupo de niños al Museo Casa de Historia, Casa de la Estrella o a la Casa Páez, cuando está programada, cuando es guiada, le decimos a los educadores, a los maestros o a los representantes que cada niño se lleve un pequeño objeto de su casa que haya pertenecido, bien sea a su abuelo, a su bisabuelo, a su papá, a un tío,
Y entonces ellos se consiguen y aparecen, por ejemplo, con un teléfono de esos grises, ¿se acuerdan? Que eran de disco. Entonces, a partir de ese pequeño objeto, se comienza a darle una narrativa para que él entienda por qué su papá o su abuelo guardaba ese teléfono, o una perinola, o unas metras que están guardadas en un potecito transparente de vidrio, ¿me entiendes? O una pipa, porque el abuelo fumaba pipa, entonces empiezan a hablar del abuelo en la casa, empiezan a hablar, la tienen allí porque eso representa esa vida. Entonces, eso nos permite luego que entre en el discurso del patrimonio cultural histórico propio de la nación. Entonces, la parte lúdica la desarrollan los educadores dentro del museo. ¿Okay? Entonces, y por supuesto, tiene que haber un museógrafo. El museógrafo, que no necesariamente es el curador, es el que se apoya junto con el diseñador gráfico, ¿verdad? Para que los espacios de ese museo, como les decía, se conviertan en un libro. Y entonces se comienza a hacer un trabajo, ¿verdad? De considerar dónde y cómo se va a exponer la obra de arte, qué ritmo debe llevar, cuál es la lectura que debe seguir, porque es una lectura tanto del objeto como una lectura, por supuesto, teórica, narrativa. En esta exposición, yo particularmente me apoyé en el maestro Juan Calzadilla, que es para mí es el crítico de arte vivo, tiene 93 años, lúcido, más importante de Venezuela, que viene estudiando el arte venezolano desde los tiempos de Reverón. Él es uno de los que, digamos, investigó y redescubrió a Bárbaro Rivas, que es un artista ingenuo, que es lo que en Europa se conoce como el arte naif, ¿ok? O naif. Entonces, son artistas que no pasaron por una academia, pero tienen una creatividad y manifiestan de forma espontánea, perdiendo toda técnica, digamos, de perspectiva, manifiestan sus ideas, pero con un gran valor artístico y cultural. Bueno, Juan Calzadilla participó o sea, colaboró. Laura Antillano, una escritora que vive en Valencia desde hace muchos años, aunque ella es de Maracaibo, novelista, poeta, pero que a su vez es coleccionista de arte y que toda su familia está involucrada con las artes. Ella también participó, colaboró en esta exposición. Y de Nóbrega, que es también un intelectual, José Carlos de Nóbrega, que lamentablemente murió hace poco, no sé si fue el año pasado, pero una mente también muy lúcida, muy importante como investigador, también formó parte de esta exposición. Y el escritor Ramón Núñez, que actualmente escribe o es editor en el periódico Ciudad Valencia. Cada uno de ellos, nosotros le entregamos un grupo de obras que cada uno de ellos iba a investigar, a analizar y a reflexionar sobre ello y a escribir un breve texto. Entonces, cada obra, cada grupo de obras, habían unos textos, como ustedes pueden ver allá al fondo, ¿no?, que apoyaba esta área y era asignado por uno de estos escritores, que son, bueno, los intelectuales, estamos hablando de los intelectuales más importantes de Venezuela y de aquí, particularmente de Carabobo. Yo le pongo este ejemplo porque esta es una experiencia muy bonita, una experiencia que causó un buen efecto y que es un buen ejemplo de lo que es la nueva museología y hacia dónde debemos ir, porque en la medida que hacemos de una exposición una muestra, digamos, agradable al espectador, en esa medida el espectador va entonces a hacer digamos, un continuar de visitantes de las exposiciones. En la exposición, por ejemplo, de la 65 edición del Salón Arturo Michelena, que se clausuró en diciembre del año pasado,
tuvo nada más y nada menos que más de 5.000 visitas, cosa que es bastante inédita en lo que respecta al tema de arte. Por eso que al principio, cuando yo ponía el círculo vicioso, ¿puedes buscarme esa foto, por favor? Cierra ahí. Ajá. El tema de la proyección y de la falta de reconocimiento, ¿verdad? Son elementos que afectan la gestión del museo. En la medida, por ejemplo, eh, el museo el Louvre, que lo nombré hace rato, de París. Eso es impresionante la cantidad de visitantes que recibe, de turistas que recibe de todo el mundo. ¿Okay? Ah, bueno, pero es que ahí hay una gestión importante y el espectador sabe que se va a encontrar con cosas buenas y programa como turismo ir a ver ese museo. Nosotros podemos hacer lo mismo. ¿Okay? Nosotros, o el MoMA en Nueva York, por ejemplo, un museo muy visitado. Bueno, nosotros podemos hacer de nuestros museos unos museos muy visitados en la medida que lo proyectemos, le demos reconocimiento, pero sobre todo le demos financiamiento. Bueno, si tienen alguna intervención, alguna aporte que quieran dar, como el amigo, o alguna duda, estamos dispuestos a escuchar.